La fascinante historia de los vikingos. Hoy vamos a explorar la fascinante historia de los vikingos, esos guerreros y exploradores nórdicos que marcaron la Edad Media con sus audaces viajes y sus impactantes incursiones. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Y cuál fue su legado? Vamos a descubrirlo juntos. 1. Orígenes y sociedad vikinga. Los vikingos eran pueblos escandinavos originarios de Noruega, Suecia y Dinamarca. Surgieron alrededor del siglo VIII y su sociedad se basaba en clanes familiares gobernados por jefes locales. La estructura social vikinga era compleja y jerárquica, incluyendo a los jefes, jarls, los hombres libres, carls, y los esclavos, thralls. La religión nórdica jugaba un papel crucial en la vida vikinga. Adoraban a dioses como Odín, Thor y Freyja, y sus creencias incluían el Valhalla, un majestuoso salón al que los guerreros caídos en batalla eran llevados por las valquirias. 2. Navegación y exploraciones. Uno de los aspectos más impresionantes de los vikingos fue su habilidad para la navegación. Sus barcos, conocidos como drakars, eran ágiles y resistentes, permitiéndoles navegar tanto en ríos como en mares abiertos. Estos barcos eran clave para sus incursiones y exploraciones. Los vikingos llegaron a lugares tan lejanos como Groenlandia y América del Norte, siglos antes de Cristóbal Colón. Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, es uno de los exploradores vikingos más famosos, conocido por haber llegado a Vinland, en la costa de América del Norte. 3. Incursiones y conquistas. Los vikingos son recordados principalmente por sus incursiones y saqueos en Europa. Empezaron alrededor del 793 después de Cristo con el ataque al monasterio de Lindisfarne en Inglaterra. Estas incursiones continuaron durante siglos, afectando a lugares como Francia, Irlanda y hasta el Mediterráneo. A pesar de su reputación como saqueadores, los vikingos también eran comerciantes y colonizadores. Fundaron importantes asentamientos, como Dublín en Irlanda, y desempeñaron un papel significativo en el comercio a lo largo de Europa y Asia. 4. Cultura y vida diaria. La vida diaria de un vikingo giraba en torno a la agricultura, la pesca y el comercio. Sus viviendas eran largas casas comunales hechas de madera y techos de paja o turba. La artesanía, como la elaboración de armas y joyas, también era una parte importante de su cultura. Las sagas nórdicas, historias épicas transmitidas oralmente y posteriormente escritas, nos ofrecen una visión de sus hazañas y creencias. Estas sagas hablan de héroes, dioses y eventos históricos, y son una fuente invaluable de conocimiento sobre la vida vikinga. 5. Declive y legado. El declive de los vikingos comenzó en el siglo XI, cuando varios factores, como la consolidación de los reinos europeos, la adopción del cristianismo y los cambios en las rutas comerciales, contribuyeron a la disminución de sus incursiones. Sin embargo, su impacto en la historia y la cultura europea perdura hasta hoy. El legado vikingo es evidente en muchos aspectos de la cultura moderna, desde la literatura y el cine hasta los nombres de lugares y días de la semana. Su influencia también se ve en la genética y la lingüística, especialmente en áreas donde se establecieron. 1. Orígenes y sociedad vikinga. Los vikingos, también conocidos como nórdicos, surgieron en Escandinavia durante el siglo VIII. Su sociedad era agrícola y marinera, basada en clanes familiares gobernados por jefes locales o jarls. Los carls, o hombres libres, formaban la mayor parte de la población y realizaban labores agrícolas, comerciales y militares. Los thralls, o esclavos, eran prisioneros de guerra o personas endeudadas. La religión era politeísta, con una rica mitología que incluía dioses, gigantes y criaturas míticas. Los vikingos creían en el destino y en un más allá, como el Valhalla, donde los guerreros valientes residirían tras la muerte. Los rituales religiosos eran conducidos por sacerdotes llamados gaudis, y los sacrificios animales y humanos no eran inusuales. 2. Navegación y exploraciones. La habilidad de los vikingos para construir barcos avanzados fue clave para su éxito. Los drakars, barcos largos y estrechos con proas talladas en forma de dragón, eran rápidos y podían navegar tanto en mar abierto como en ríos poco profundos. Estas características permitieron a los vikingos explorar y comerciar a lo largo de vastas distancias. Leif Erikson, uno de los exploradores vikingos más famosos, llegó a Vinland, una región en la costa noreste de América del Norte. Alrededor del año 1000 después de Cristo, otros exploradores vikingos, como Erik el Rojo, colonizaron Groenlandia,
demostrando la capacidad de los vikingos para establecerse en territorios inhóspitos. 3. Incursiones y conquistas. El ataque al monasterio de Lindisfarne en 793 d.C. marcó el comienzo de la era vikinga. Este evento fue seguido por numerosas incursiones en las islas británicas, Francia y otras partes de Europa. Los vikingos saquearon monasterios, ciudades y aldeas, utilizando el elemento sorpresa y la velocidad de sus drakars para escapar antes de que las fuerzas locales pudieran reaccionar. Además de ser temidos saqueadores, los vikingos eran hábiles comerciantes y colonizadores. Establecieron rutas comerciales que se extendían desde América del Norte hasta el Medio Oriente. En el este, los vikingos conocidos como varegos viajaron por los ríos de Rusia, fundando ciudades como Novgorod y Kiev, y comerciando con el Imperio Bizantino y el Califato Abasí. 4. Cultura y vida diaria. La vida diaria de los vikingos era diversa y dependía de la región y el estatus social. La mayoría de los vikingos eran agricultores que cultivaban cebada, centeno y avena, y criaban ganado, ovejas y cerdos. La pesca y la caza también eran actividades importantes. Las viviendas vikingas eran largas casas de madera con techos de paja o turba. Dentro de estas casas, las familias vivían juntas, compartiendo un único espacio grande. La artesanía era una parte integral de la vida vikinga, con expertos en metalurgia, carpintería y tejido produciendo armas, herramientas y ropa. Las sagas nórdicas, como las sagas islandesas y la Edda poética, nos ofrecen una visión de la vida y las creencias vikingas. Estas historias épicas, transmitidas oralmente y más tarde escritas, relatan las hazañas de héroes, dioses y eventos históricos, proporcionando una rica fuente de información sobre la cultura vikinga. 5. Declive y legado. El declive de la era vikinga comenzó en el siglo XI, con la consolidación de los reinos europeos y la adopción del cristianismo. Las incursiones vikingas se hicieron menos frecuentes a medida que los reinos europeos fortalecían sus defensas y las rutas comerciales cambiaban. El legado vikingo es vasto y perdura hasta hoy. Su influencia se puede ver en los nombres de lugares, como Normandía en Francia, y en los días de la semana, como Wednesday, miércoles, y Thursday, jueves, que derivan de los dioses Odín y Thor. Además, los descubrimientos arqueológicos y las sagas nórdicas continúan fascinando a historiadores y entusiastas por igual.